Donahue. Due to the time constraints, I will only formulate one compound question, and I'll address you in Spanish. Not only because there's no need to punish you with my less than Shakespearean abilities in your language, but also because I strongly feel that a hearing as anticipated as this should be conducted in our language, not yours. En las primeras 12 páginas de su presentación se hace un recuento de los logros alcanzados por su gestión hasta ahora, que básicamente se refieren a ciertos ajustes en las operaciones cotidianas de la autoridad bajo la actual estructura, que eso está bien, pero no es suficiente. Y es apenas en la página 13 que comienzan 6 recomendaciones que son básicamente las mismas generalidades que cualquier ciudadano en Puerto Rico podría discutir tomándose una taza de café. Lo cual a estas alturas a mí me parece que es completamente inaceptable. Y creo que para que esta vista no se convierta en una pantomima, en una perogrullada, el país necesita información más precisa que debe estar disponible ya, aun cuando el plan del que usted hable está en vías de redactarse en su forma final. Así que mi pregunta es la siguiente. Por favor, que nos provea elementos más específicos sobre los trabajos, las consideraciones, los criterios que se han estudiado, que tienen que estar subyacentes a algunas de esas generalidades que se mencionan. Comenzando. Usted hace referencia al problema de la politización en la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un problema muy conocido. Y en su primera recomendación dice que el plan incluiría mecanismos que permitirían que la autoridad operara más independientemente. La pregunta obligada es, ¿cuáles son esos mecanismos? ¿Cómo cambiaría la forma en que se designan las personas que ocupan posiciones en el cuerpo directivo de la autoridad? ¿Qué significa esto en términos de cambios de contratación de personal o de servicios? En su segunda recomendación dice de manera muy vaga que se necesita una inversión robusta de capital. ¿Cuánto es ese capital? ¿Cuál es el calendario previsto para ese tipo de inversiones? ¿A qué específicamente estarían destinadas? En el tercer punto se dice que el plan incluiría una revisión de la estructura tarifaria de la autoridad para permitir que el recobro completo de los costos operacionales actuales, gastos de capital, costos de financiamiento, etcétera. Para llegar a la conclusión de que se requiere una nueva estructura tarifaria, es imprescindible que alguien haya hecho una determinación muy precisa de cuán por debajo de lo requerido para cubrir esos costos está el ingreso actual por cobro de energía de la autoridad. Así que mi pregunta es, ¿a cuánto asciende en dólares y centavos la diferencia entre lo que actualmente factura la autoridad y el estimado de cobro al que aspiraría esta nueva estructura tarifaria? Creo que es la pregunta que tiene el país completo, porque esa diferencia la vamos a pagar nosotros. Las recomendaciones para la revisión del CELI, exactamente cuáles son. Todo el mundo está descontento con ese mecanismo, pero con repetirlo no resolvemos absolutamente nada. Así que yo le pediría que sobre ese asunto, y otro asunto también, la imposibilidad de cumplir con los estándares para los MAT, según está dispuesto por la Agencia Federal Ambiental, la EPA, por sus siglas en inglés, exactamente cuáles son las consecuencias que va a tener en términos financieros para el pueblo de Puerto Rico, cuáles son las penalidades que ya se pueden prever. ¿Qué quiere decir que parte de Palo Seco va a estar operando como un uso limitado? Creo que tiene 3 minutos para contestar esas preguntas. Okay. I apologize that I can't respond to you in Spanish. I do think I got most of it here, though. A couple of things. This hearing was intended to give an update on the process of the restructuring process and what we've been doing up to now.
not to outline specifically exactly what the plan will be. As I've mentioned, there are several work streams that are coming together that will be part of the plan to be delivered to the creditors at the beginning of June. However, the rate question. The current base rate that PREPA operates under was designed in 1989. There have been significant developments across the energy industry that this rate doesn't take into consideration. For example, net metering. Net metering is commercial customers that use solar power and then go back into the grid and pay nothing for transmission and distribution. Modern utility rates account for that and capture that. A rate that was designed and adjusted in 1989. Disculpe, señora Donis, disculpe que la interrumpa, pero tengo muy poco tiempo. Sí. Podemos estipular todo eso. Yo hice una pregunta muy específica. ¿A cuánto asciende la diferencia entre dólares y centavos entre lo que actualmente se puede facturar o cobrar y a cuánto aspiraría la nueva estructura tarifaria? Again, Navigant was hired to come up with a very thoughtful process for restructuring the rate, and we are required to present it to the Energy Commission. The Energy Commission will ultimately approve not only the rate in numbers, but also the rate in structure. We are working on providing a proposal to them on what we expect that to be. Ese es el final de su I'm contestación. sorry, 1 second, sorry. Ese es el final de su contestación, eso es todo. As it relates to rate, that is my answer. And as to the other issues, eso fue en inglés. Sorry. I didn't need that translated. The other issues. So you asked about rate. You asked about MATS compliance. To get on a path to MATS compliance takes many years. And there, as I'd mentioned, we are in discussions with the EPA. Whether or not PREPA has to ultimately pay any sort of penalties will be determined as part of the overall negotiated settlement with the EPA. As I'd also mentioned, the Clean Air Act provides for the EPA to take into consideration the financial constraints of the party that is applying to the MATS settlement. So right now, I don't expect that we will be dealing with penalties. I do expect, as part of our negotiated settlement, which is part of our overall plan in our ongoing discussions for overall island compliance with EPA, that will be part of the discussions. Tengo una pregunta. Gracias, la senadora María Lourdes Santiago. Antes de